Filosofía de la mente, por William Bestell. 31. 7.4. Una versión teleológica del funcionalismo. Los instrumentos básicos para un análisis teleológico de enunciados de función se introdujeron en el capítulo 4, donde bosquejé cómo podría desarrollarse el análisis de Dennett de la intencionalidad dentro de un armazón evolucionista. Lo crítico en este asunto era tratar los estados mentales como rasgos adaptativos de organismos e interpretarlos en términos de los rasgos del medio con los que el organismo ha de habérselas para sobrevivir. Esta apelación a un armazón evolucionista nos permite también desarrollar un análisis teleológico general de función. La estrategia básica fue desarrollada por filósofos de la biología, tales como Wright, 1976, y Wimsatt, 1972. Ambos apelaron al hecho de que, si una especie ha sido seleccionada puesto que poseía un rasgo particular, entonces ese rasgo servía para una necesidad de los miembros de la especie. Además, la presencia del rasgo en los miembros corrientes de la especie puede explicarse apelando a cómo ello capacita a la especie para cumplir esas presiones de la selección. Wright y Wimsatt mantenían, por tanto, que podemos atribuir al rasgo la función de servir a las necesidades de la especie. Wright, 1976, página 81, ha ofrecido la siguiente especificación formal de cuándo es apropiado atribuir una función particular a alguna entidad. La función de X es Z, si y solo, y Z es una consecuencia, resultado de que X exista, y X existe porque resulta en Z. La caracterización de la función por parte de Wright parece apoyar la causación hacia atrás, puesto que es lo que X hace lo que se considera la causa de la ocurrencia de X, pero esto no es el caso. Cuando se contempla desde una perspectiva evolucionista, la X de la cláusula I se refiere a una instancia del género X que es descendiente de otra instancia, y es a esa instancia anterior a la que se hace referencia en la cláusula I. En esta instancia anterior del tipo, la que tenía la consecuencia benéfica, y el hecho de tener esa consecuencia benéfica es lo que ha ocasionado la actual instancia. Así pues, no hay implicado nada más que la causación ordinaria. El análisis de Wimsatt de las funciones es un poco más elaborado, pero saca a la luz la relevancia de factores tales como la naturaleza del sistema y del medio, así como la propia perspectiva teórica de uno mismo a la hora de atribuir funciones. De este modo, él propone analizar las atribuciones de función en términos del esquema. De acuerdo con la teoría T, una función de conducta C del elemento E en el sistema S en el medio M relativa al propósito P es hacer Q. Este análisis se convierte en teleológico mediante el propósito y los valores de la teoría. El propósito viene dado por los factores de selección que gobiernan un sistema, y la teoría especifica los criterios que el sistema tiene que satisfacer para ser seleccionado y cómo la conducta del elemento satisface esos criterios. Las explicaciones de Wright y Wimsatt tienen la virtud de invocar la función para la que sirve algo en la explicación de la ocurrencia actual de esa entidad, usando solo la causación eficiente. Esto permite la introducción de una perspectiva teleológica sin violar un punto de vista mecánico de la naturaleza. Hay, sin embargo, dos objeciones serias a este enfoque. En primer lugar, las posiciones de Wright y Wimsatt entrañan que algo que emerge sin una historia evolucionista, pero que cumple las necesidades de un sistema, no puede ser funcional. Esto es contraintuitivo. Si aceptamos, de acuerdo con la sabiduría popular, que las jirafas adquirieron sus largos cuellos a causa de las ventajas que obtenían para conseguir comida, entonces, aunque podríamos decir que la función del cuello de la jirafa es ayudar para adquirir comida, no podríamos decir la misma cosa de una jirafa producida artificialmente por medio de ingeniería genética, puesto que carece de esta historia evolucionista.
pero su largo cuello la capacita también para cumplir las exigencias de reproducción y, en este modo, parece que serviría para esa función. En segundo lugar, los análisis de Wright y Wimsatt entrañan también que los órganos vestigiales que ayudaron a los primeros miembros de una especie a hacer frente a las exigencias del medio sirven aún para su función, incluso si las exigencias del medio no están ya operando. Sus análisis parecen comprometernos a contar como funcional el gene de la anemia de células en forma de hoz, debido a la protección que proporcionaba contra la malaria, aunque la malaria ya no presenta una fuerza de selección para los portadores de célula en forma de hoz, y ser un portador de célula en forma de hoz es un inconveniente, no una ventaja. Hay una manera simple de remediar esos problemas, más bien que exigir que las funciones sean adaptaciones, esto es, producto de la selección. Necesitamos exigir que sean adaptativas, esto es, que incrementen la probabilidad de que el organismo se reproducirá. Esta distinción se debe a Brandon, 1981. Es decir, al averiguar qué es la función de algo, deberíamos mirar cómo beneficiará el rasgo al organismo en cuestión en su lucha por la supervivencia, en lugar de mirar cómo ha ayudado a sus antecesores. Hay, sin embargo, un coste significativo para este remedio. En la medida en que no estamos apelando al origen de un rasgo al adscribirle una función, no estamos explicando su ocurrencia y no deberíamos hablar de explicaciones funcionales, sino solo de análisis funcionales. Al invocar esta suerte de análisis funcionales, podemos vencer las objeciones que Bloch ha planteado contra las versiones no ideológicas del funcionalismo. Lo que la perspectiva teleológica nos exige hacer no es simplemente considerar las interacciones causales al identificar funciones, sino considerar cómo esos procesos causales están contribuyendo a las necesidades del organismo, tal como están especificadas por exigencias del medio. Si un proceso no está contribuyendo al intento del organismo de hacer frente a las fuerzas de selección que operan sobre él, no se interpretará como una función. Considérese el ejemplo de Bloch de la nación china. Cuando los chinos simulan mis estados mentales, no están haciéndolo para cumplir con el mismo género de fuerzas de selección que las que actúan sobre mí. Por lo tanto, no necesitamos atribuir a los chinos mis estados mentales. Los chinos no constituyen un sistema que interactúa con un medio del género correcto. No están en el negocio de procesar estímulos sensoriales sobre los objetos ordinarios a los que se enfrenta una persona en la vida y planear acciones como respuesta. Constituyen un sistema social, y si llevasen a cabo el género de simulación que Bloch tiene en la cabeza, la fuerza de selección a la que estarían respondiendo sería la necesidad de ingresos y de prestigio como nación. Incluso aquí tenemos difícil la identificación del sistema en cuestión de una fuerza apropiada para un sistema evolucionista, puesto que las naciones muy extensas pueden no tener el género de cohesión y continuidad que tienen los organismos. El sistema económico de Bolivia, para considerar otro de los ejemplos de Bloch, parece estar bastante bien delimitado y tener una cohesión duradera. Sin embargo, puede interpretarse como algo que evoluciona frente a las presiones de la selección. Pero aquí, los géneros de presiones de la selección son tan radicalmente diferentes de aquellos a los que hace frente una persona que la atribución de estados mentales a procesos dentro de la economía boliviana es obviamente un error. Bloch podría responder muy bien a estas sugerencias, afirmando que aún deben hacer frente a la objeción de ser demasiado liberales o demasiado chauvinistas. Este enfoque teleológico nos exige especificar el tipo de fuerzas de selección a las que un sistema debe responder para que los procesos que están dentro de él cuenten como mentales, y Bloch podría argumentar que esto es imposible. Contrariamente a lo que Bloch piensa, hay, sin embargo, alguna esperanza de éxito, aunque no podamos producir ahora los análisis apropiados. Para hacerlo, necesitaríamos clarificar qué fuerzas de selección del medio son importantes para determinar el futuro de los sistemas cognitivos y desarrollar una explicación de qué sistemas adaptativos se caracterizan apropiadamente como mentales. Los etólogos y los teóricos evolucionistas están en el buen camino para caracterizar los géneros de actividades que los organismos necesitan llevar a cabo
para sobrevivir en una gran variedad de medios, y los principios generales de los procesos evolucionistas en este nivel pueden estar en camino. Mayr, 1974, por ejemplo, ha distinguido entre sistemas cerrados que descansan sobre instintos y sistemas abiertos que pueden aprender. Esto proporciona una dicotomía útil a la hora de diferenciar estrategias de supervivencia. Los atributos psicológicos parecerían solo ser aplicables a aquellos organismos que adoptan una estrategia abierta y aprenden qué conductas realizar. Tales sistemas tienen que ser sensibles a la información sobre sus medios y ser capaces de procesar esta información para determinar las respuestas apropiadas. Esto sugiere que podríamos ser capaces de desarrollar una explicación general de los procesos mentales en términos de sus papeles en sistemas abiertos. Por ejemplo, como procesos que figuran en el procesamiento de información a partir de un medio que, a continuación, determina estrategias de acción. Bloch podría plantear aún la queja chauvinista de que los procesos evolucionistas han sido estudiados solamente en nuestra biosfera y que no sabemos cómo generalizarlos a un tipo de biosfera totalmente distinto. Tal queja no sería, sin embargo, peculiar a la psicología. Estamos igualmente inseguros respecto a cómo transferir los conceptos biológicos a otra biosfera, más allá de su dominio interno. Si los principios fundamentales de nuestras ciencias biológicas y psicológicas pudiesen adaptarse al nuevo contexto de modo que nos diesen información útil, probablemente los extenderíamos así, y a continuación expandiríamos nuestra concepción de la vida y de la mente en el mismo sentido. Si eso no fuera posible, buscaríamos presumiblemente una armazón distinta en la que describir y explicar los fenómenos nuevos que hemos descubierto. Podría parecer que un análisis ideológico como este elimina a artefactos tales como los computadores como candidatos a estados mentales. No es obvio que ellos evolucionen del modo en que lo hacen los organismos vivientes. Mantengo, sin embargo, que este análisis da la respuesta correcta para juzgar la cuestión de si los computadores tienen mentes. Los artefactos están constreñidos por fuerzas de selección. A menudo, esas fuerzas operan solo en la mente del diseñador, que invoca criterios para elegir qué sistema construir. Pero los computadores, como sistemas compuestos de hardware y software, pueden construirse de manera que sean capaces de adaptarse ellos mismos a lo largo del tiempo a las demandas de sus medios respectivos. Los programas que se modifican son un paso en esta dirección. El hecho de que los computadores contemporáneos no se ajusten estrechamente a un medio al que se están adaptando, hace problemático el atribuir estados mentales a tales sistemas. Sin embargo, no hay en principio obstáculos para crear sistemas de computadores que interactúen y se adapten mucho más íntimamente a las exigencias de su medio. Si atribuimos estados mentales a tales sistemas, será menos probable que seamos acusados de ser demasiado liberales. En la discusión anterior a este capítulo, presenté el funcionalismo homuncular, sin tratarlo ideológicamente. De las distintas versiones del funcionalismo, esta es, sin embargo, la que se interpreta más naturalmente de modo teleológico, y así ha sido caracterizado por sus proponentes principales, Dennett y Likan. Como hemos visto, el funcionalismo homuncular empieza con una explicación de lo que lleva a cabo todo el sistema y a continuación intenta explicar esa realización descomponiendo ese sistema en subsistemas, homúnculos. La perspectiva ideológica entra en escena con la manera en la que especificamos las tareas que el sistema está realizando. Si hacemos usando expresiones idiomáticas intencionales y si adoptamos una perspectiva evolucionista sobre la intencionalidad, ya hemos introducido una perspectiva teleológica. Estamos tratando los estados mentales como estados adaptativos de organismos. Tal perspectiva es crítica. Sin embargo, para el desarrollo de la explicación homuncular, hay muchos procesos causales que suceden en los organismos, y muy bien podríamos acabar explicando rasgos del organismo que no son realmente de interés. Sin especificar lo que el sistema está logrando mediante su procesamiento interno,
careceríamos de guía respecto de qué rasgos del sistema deberíamos intentar explicar. Así pues, el funcionalismo teleológico es un complemento natural del funcionalismo homuncular. El funcionalismo teleológico conlleva también la concepción filosófica de un análisis funcionalista mucho más próximo a la tradición del funcionalismo en psicología. Como se ha observado al principio de este capítulo, la tradición psicológica del funcionalismo, a diferencia de la tradición filosófica, adoptó una perspectiva evolucionista y miró a los procesos psicológicos en términos de su significación en el medio. Hay grandes diferencias entre los enfoques, por ejemplo, de James y de Skinner, pero comparten este punto de atención común: cómo las actividades de los organismos los convierten en adaptados a las exigencias de un medio. He observado también al principio que los funcionalistas filosóficos consideran que ellos mismos están dando análisis de los procesos mentales, en tanto que caracterizados por el cognitivismo contemporáneo, una perspectiva que a muchos les parece que choca radicalmente con el funcionalismo psicológico tal como se ejemplifica por el conductismo. La introducción de un elemento teleológico en el funcionalismo filosófico sugiere, sin embargo, que la caracterización de los estados mentales en el cognitivismo puede reconciliarse con el aspecto funcionalista de movimientos como el conductivismo. Los intentos de caracterizar como internos los procesos mentales no son inconsecuentes con intentar entender esos procesos en términos de cómo permiten que los organismos se comporten en sus medios respectivos. Por consiguiente, además de mostrarnos cómo responder a la objeción de chauvinismo al funcionalismo por parte de Bloch, el funcionalismo teleológico abre la perspectiva de acercamiento entre la concentración del cognitivismo en el procesamiento interno y la concentración del conductismo en el medio. 7.5. Resumen. El funcionalismo constituye en la actualidad el análisis dominante de los eventos mentales en filosofía de la mente. En este capítulo he pasado revista a diversas versiones preeminentes del funcionalismo. He discutido también algunas de las principales objeciones que se han planteado en contra del funcionalismo y las principales respuestas funcionalistas. De entre las objeciones, la objeción de Bloch de que el funcionalismo no puede evitar el dilema de ser o demasiado liberal o demasiado chauvinista al atribuir estados mentales era la que parecía mostrar claramente una limitación del funcionalismo. Como respuesta a esa objeción, introduje una versión teleológica del funcionalismo que ha sido desarrollada dentro de la filosofía de la biología. He mostrado cómo el funcionalismo teleológico puede vencer la objeción de Bloch y, al hacerlo, poner al funcionalismo filosófico más de acuerdo con la tradición del funcionalismo en psicología. Postdata. En este volumen he intentado proporcionar una amplia introducción a los problemas de la filosofía de la mente y a las posiciones que los filósofos han tomado respecto de ellos. Como debe de estar claro, existen considerables desacuerdos sobre esos temas. Con todo, estos problemas son de importancia central para la ciencia cognitiva. Implícita o explícitamente, los científicos cognitivos deben tomar una posición sobre si se puede dar cuenta de la intencionalidad en términos naturalistas o sobre cómo se relaciona la mente con el cerebro o sobre cómo han de identificarse los eventos mentales. Este volumen ha intentado proporcionar una introducción suficiente a esos problemas y a los puntos de vista que se han avanzado, de modo que otros científicos cognitivos puedan entrar activamente en la discusión. Se necesita, sin embargo, cierta cautela. Una vez que uno se pone a discutir esos problemas, tiene que admitir la responsabilidad por los puntos de vista que adopta. Como se ha visto a lo largo de este libro, los filósofos discrepan. Además, no son infalibles, de modo que no se tome a los filósofos como autoridades últimas. Hay otros temas relevantes para la filosofía de la mente que o no se han discutido o se han mencionado solo brevemente en este texto. Dos de ellos, de particular relevancia, tienen que ver con el innatismo y con las imágenes mentales. Respecto del innatismo, ha habido una discusión filosófica de amplio rango respecto de lo que significa para una capacidad cognitiva el ser innata
y sobre qué capacidades son innatas de hecho. Con respecto a las imágenes mentales, hay discusiones sobre qué son las imágenes mentales y cómo podrían almacenarse en la cabeza. Dos antologías que serían particularmente útiles para aquellos que busquen una perspectiva amplia sobre la filosofía de la mente actual son Bloch y Hugeland.